Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Soy Felipe Echeverry, bienvenidos a un nuevo episodio de Marte. Este episodio es el número 49 y lo he titulado La mentalidad de escasez, o Jesús y la mentalidad de escasez, o qué dice Jesús acerca de la mentalidad de escasez. Quiero para eso referir una historia que probablemente algunos de ustedes conocen o han leído o han visto en televisión o han visto alguna película en la que hagan referencia a esta historia, y es la famosa historia en la que Jesús multiplica los panes y los peces, la multiplicación de los panes y de los peces. En Juan capítulo 6, versículos 1 al 15, dice lo siguiente, vamos a leer acá. Del 1 al 15 voy a leer. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues venían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que una gran multitud venía hacia él y dijo a Felipe, fíjate que vamos a hablar de Jesús y la mentalidad de escasez, y Jesús le hace una pregunta a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Déjame parar un instante. Estamos en medio de una montaña o en medio de un lugar desértico, no hay tiendas cerca, no existían en esa época los 7-Eleven o no existía el Éxito Express o el Oxxo o como sea que lo llamen en tu país, ese supermercado o minimercado 24 horas que te resuelve todo cuando tienes necesidad, cuando tienes hambre, cuando tienes que buscar y conseguir algo en un momento de emergencia. No solamente no hay dónde comprar por el lugar geográfico en el que están, sino que así hubiese un lugar donde comprar, sería demasiado costoso conseguir dinero, conseguir provisiones para proveer, valga la redundancia, a una gran multitud. Sabemos, por cómo se desenvuelve la historia, que por lo menos 5,000 hombres comieron ese día, y sabemos que no se mencionaban mujeres y niños. Vamos a decir que había entre 15,000 y 20,000 personas. ¿Cómo le damos de comer a un estadio de fútbol o a un medio estadio de fútbol lleno, muerto de hambre, si no tenemos ni siquiera dónde conseguir comida? Bueno, esa es la situación, y esa situación de una multitud con necesidad representa algún tipo de necesidad o de carencia que a veces hay en nuestras vidas, y como consecuencia de esa carencia Jesús hace una pregunta para ver nosotros cómo vamos a responder ante esa carencia. ¿Cuál es nuestra mentalidad? Acuérdate que titulé este episodio La mentalidad de escasez, o Jesús y la mentalidad de escasez. Entonces Jesús le dice a Felipe, le escogió a Felipe, específicamente a Felipe. ¿Por qué escogió a Felipe y no a los demás? Probablemente por el temperamento de Felipe, probablemente porque él era un hombre calculador, era un hombre meticuloso, era un hombre que por su respuesta podemos ver que era un hombre que razonaba mucho. Entonces dice así: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo. Fíjate que la Biblia misma refuerza mi argumento. Jesús estaba haciendo la pregunta no porque verdaderamente Jesús estuviera preguntando de manera genuina: oye, ¿dónde habrá comida para todas estas personas?, sino que Jesús quería probar el corazón de Felipe y saber a través de su respuesta qué tipo de mentalidad tenía Felipe. La respuesta de Felipe dice, para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer, dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. O sea, lo que está diciendo Felipe es: nos va a costar demasiado dinero, Jesús. Es como el trabajo de un año, es como el sueldo de un año, lo que nos costaría darle de comer a esta gente. Ni porque lo tuviéramos, es decir, no lo tenemos, pero si lo tuviéramos ni siquiera eso alcanzaría, porque dice 200 denarios no alcanzarían para darles solo pan. O sea, Felipe está diciendo solo pan, o sea, llenarles la barriga con pan nos cuesta más del sueldo, del salario de un año completo, Jesús. No tenemos
cómo pagar, no tenemos cómo pagar. Y yo no sé si tú en ocasiones te has encontrado con ese tipo de preguntas en tu interior y la respuesta que te surge viene siendo muy parecida a la respuesta de Felipe. La pregunta es, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, ni con toda la plata podría resolverlo. O sea, que estoy en una situación imposible. A veces la mentalidad de escasez limita el poder de Dios en nuestras vidas. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero es importante entender que yo creo que este es un problema de mentalidad y no de provisión, porque Felipe ya había experimentado y había evidenciado en el pasado el poder sobrenatural de Dios obrando a través de la vida de Jesús. Entonces, si yo soy Felipe, ahora es fácil decirlo conociendo la historia, pero lo que se esperaría de uno, lo que Jesús esperaría de uno es que dijera, pues Jesús, no hay dónde, ni toda la plata nos alcanzaría, no la tenemos, pero tú puedes resolver este problema, tú puedes hacer un milagro. Y yo creo que eso es lo que Jesús estaba esperando. Sin embargo, uno de los discípulos, Andrés, como que saltó a la conversación, al rescate de Felipe, el hermano de Pedro, y dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Entonces, Felipe dice, no hay con qué. Y se queda así, no hay con qué, no alcanza, no podemos. Aquí por lo menos Andrés tiene una idea. Él dice, aquí hay algo. No lo resuelve, pero aquí hay algo. Y yo siento que esto nos quiere enseñar algo a nosotros. Estos no son los puntos que te voy a dar, pero estoy haciendo el preámbulo. Y es que cuando estamos ante situaciones imposibles, por lo menos tenemos que hacer algo. O sea, ¿qué tienes? ¿Con qué cuentas? No te quedes cruzado de brazos diciendo no va a funcionar, no puedo, no se va a lograr, sino por lo menos haz algo, manifiesta algo porque eso es fe. Y ahí está la fe de Andrés. Y dice, ¿pero qué es esto para tantos? Y entonces aquí Jesús da una instrucción. Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, primero dijeron, no alcanzará ni siquiera pan, aquí se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan, además sobró, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Qué interesante que en ocasiones nuestra mentalidad como la de Felipe puede limitar el poder de Dios y puede limitar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. En Números 11:23 dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Este texto que acabo de leer en Números es una situación muy similar, muy parecida, en la que en el Antiguo Testamento se nos relata que había hambre en el pueblo de Israel, no eran 5,000, eran 600,000 personas con hambre, y Moisés estaba muy angustiado y muy preocupado, y Dios le dijo a Moisés, ¿acaso yo tengo límites? Ahora verás mi poder. Y después pues sabemos lo que pasó, que vinieron las codornices y que todos comieron, y después más adelante se manifestó el maná todos los días y de manera milagrosa ellos comían. Es decir que ya había un antecedente del poder de Dios y Felipe, como buen conocedor de las Escrituras, sabía perfectamente y conocía perfectamente esta historia, así que él debió haber apelado al poder de Jesús en lugar de apelar a lo que no tenían. Jesús le dijo, ¿de dónde sacamos? Como viendo si él le decía, pues tú eres todopoderoso, tú tienes acceso al Padre, tú eres Dios mismo, tú tienes la capacidad de proveer abundantemente, así como se proveyó en el desierto para el pueblo de Israel, provéenos a nosotros, pero él no tuvo esa respuesta. Él dijo, ni con 200 denarios resolveríamos, aún la gente quedaría con hambre. Entonces quiero hablar de 5 aspectos en los minutos que me quedan que Jesús quiere enseñarnos en relación a la mentalidad de escasez. Lo primero es que yo creo que Jesús, en cuanto a nuestra mentalidad de escasez,
quiere enseñarnos a descansar en su suficiencia. Él quiere enseñarnos a que descansemos en su suficiencia, no en nuestras capacidades. Nosotros vivimos descansando y confiando en nuestras propias capacidades, pero Jesús quiere enseñarnos a confiar y descansar en Él, en su suficiencia, en su capacidad y en su poder. Jesús dijo en Juan 6:10, hagan que la gente se siente. O sea, lo primero que Jesús hizo es que yo voy a resolver esto, siéntense. Y es tremendo porque yo digo, la mentalidad nuestra es, vamos a resolver esto, Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Para dónde arranco? ¿Para dónde cojo? ¿A dónde me voy? ¿Dónde está el supermercado más cercano? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde está la plata? Hay que ir a buscarla. Y Jesús dice, ok, vamos a resolver este asunto. Siéntense. ¿Sabes? Lo primero que yo veo aquí es que Jesús, frente a nuestra mentalidad de escasez, nos dice, ok, tienes mente escasa porque estás confiando en ti. No estés parado, tú de pie no lo vas a lograr. Siéntate. Sentarnos significa entender que todo lo va a hacer Él, que nosotros no podemos hacer nada porque ellos sentados no podían hacer nada. Siéntense. Qué tremendo. Siéntense. Dice que se sentaron y los contaron, 5,000. En ocasiones lo que Dios quiere es que nos sentemos para que dejemos de tener esa mentalidad de escasez que viene producto de medir nuestra propia capacidad y nuestros recursos, y sentaditos lo miremos a Él y digamos, es que definitivamente a mí no me alcanza, pero a ti te sobra. Porque quiero decirte algo, donde a ti no te alcanza, a Jesús le sobra. Número 2, Él quiere enseñarnos a prepararnos para la abundancia cuando no hay. Lo primero es que quiere enseñarnos a confiar en su suficiencia. Lo segundo es que quiere enseñarnos o prepararnos para la abundancia cuando no hay. Mira, siéntense. Y estos tipos le hicieron caso, sentaron a la gente. ¿Sabes qué? Probablemente hubiera dicho yo, Jesús, ¿cómo se te ocurre que los voy a sentar? Si yo los siento ahora que tienen hambre, les voy a generar la expectativa de que les vamos a dar comida y no tenemos comida. Mi lógica hubiera sido esa. Yo le hubiera dicho, Jesús, ¿cómo se te ocurre que vamos a sentar a esta gente ahora? Ellos tienen hambre, vienen hacia nosotros. Si yo lo siento, es como cuando alguien viene a la casa, estás en la sala, están conversando, tú los invitaste a cenar, pero ¿cuándo se da la clave para comer? Cuando tú dices, pasamos a la mesa, nos sentamos. Cuando nos sentamos, la gente se sienta con una actitud ¿de qué? De expectativa para recibir, para que le sirvas. Y cuando Jesús dice, díganle a la gente que se siente sin tener comida, porque en este momento cuando Él dice eso no había comida, solo los panecitos y los peces del niño, los discípulos podrían haber dicho en su mente, estás loco, Jesús, no los podemos sentar porque van a generar una expectativa, vamos a generar una expectativa en ellos de que les vamos a dar algo. Pero ellos hicieron caso. ¿Por qué? Porque Jesús quiere prepararnos para la abundancia cuando no hay. Quiero decirte algo, no se recibe la abundancia cuando se tiene. La abundancia se recibe cuando no se tiene, cuando no hay, porque la abundancia es un tema de mentalidad. Yo puedo tener mentalidad escasa o puedo tener mentalidad abundante. Y Jesús dice, yo quiero que ustedes tengan una mentalidad abundante. Siéntense y descansen y sepan que van a recibir. Pónganse en actitud de recibir. La actitud de recibir es una mentalidad de abundancia. Él dice, siéntense. Y dice que Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Fíjate que Él repartió a los que estaban sentados, no a los que estaban de pie. Mientras tú estés de pie confiando en ti, en tu capacidad y viendo con tus ojos naturales la escasez, no vas a recibir lo que Él quiere darte. Pero cuando tú te sientas y te preparas para la abundancia, cuando llega el momento de la repartición, Él te incluye dentro de aquellos que van a recibir. Y dice que les dio no lo que necesitaban, eso me llama la atención. Les dio lo que querían, o sea, abundantemente, porque lo que necesitan es una racioncita para cada uno, fue lo que quieran, coman todo lo que quieran, sin miseria, porque para todos hay. Te dije que te iba a enseñar 5 cosas, esa es la segunda. La tercera es que Jesús quiere enseñarnos a soltar lo que tenemos para recibir lo que Él tiene. Esto es tremendo. Entonces, lo primero que es que Jesús quiere enseñarnos a confiar en su suficiencia y no en nosotros. La segunda es que Jesús quiere que nos sentemos y nos preparemos para recibir abundantemente cuando no tenemos. Y lo tercero es que Él quiere que soltemos lo que tenemos, así sea poco, lo entreguemos, lo dejemos ir,
para que entonces podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Es un hecho, es una realidad que en Dios, si te aferras a lo que tienes, mucho o poco, no vas a poder recibir lo mejor que Dios tiene para ti. Dice el versículo 11, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados y lo mismo hizo con los pescados. Me llama mucho la atención que ellos tuvieron que soltar esos panes, entregárselos a Jesús para que Jesús entonces los tomara y pudiera agradecer por ellos. Yo siento que cuando nosotros estamos viviendo alguna situación compleja, difícil, de escasez, cuando tenemos una carencia, cuando tenemos una situación difícil y le entregamos a Jesús esa situación, le estamos dando a Jesús la materia prima para que Él la tome en sus manos y se la presente al Padre en acción de gracias para poder cambiar. Hay un intercambio. Jesús toma la escasez del hombre y se la lleva a Dios y de Dios devuelve la abundancia de Dios. Fíjate que Jesús es un mediador. Toma nuestra escasez, esos panes en manos de ellos no servían, no alcanzaban, se los hubieran peleado, a duras penas hubiera podido comer 1 o 2 de los discípulos, pero no una multitud de 5,000, porque lo que en nuestras manos no es suficiente, cuando pasa por las manos de Jesús, se vuelve más que suficiente porque Jesús coge nuestra escasez, se la entrega a Dios y coge la abundancia de Dios y nos la entrega a nosotros. ¿Viste ese intercambio? Ese es el intercambio maravilloso que sucede cuando nosotros soltamos lo que tenemos y dejamos que Jesús lo tome en sus manos, se lo entregue a Dios y a la vez coja lo mejor de Dios y nos lo entregue a nosotros. Ese intercambio es espectacular. Y yo le doy gracias a Dios porque ese intercambio sucede casi que todos los días de mi vida, cuando yo le entrego mi imperfección y Él me devuelve inteligencia, sabiduría, gracia y así sucesivamente, ¿no? Número 4, Jesús quiere unirnos a su plan de distribución, o quiere que nos unamos a su plan de distribución. Lo primero, Jesús quiere que descansemos en su suficiencia. Lo segundo es Jesús quiere que nos preparemos para la abundancia cuando no hay. Lo tercero es que quiere que soltemos lo que tenemos para recibir lo que Él tiene. Lo cuarto es que Él quiere que nos unamos a su plan de distribución. Escúchame, todo esto se trata en últimas de convertirnos en centros de distribución, en poder generar canales de distribución para bendecir a otros. No se trata solamente de nosotros mismos. Juan 6, 1 al 15, en el versículo 11 dice, entonces Jesús, ya lo he leído varias veces, tomó los panes y habiendo dado gracias, ¿los qué? Los repartió. Jesús tiene un plan de distribución, los distribuyó, los repartió es que los distribuyó. Jesús repartió dándole a todos lo que todos querían. Hay un plan de Dios de distribuir, de repartir a aquellos que tienen necesidad. Si nosotros tenemos la postura de los discípulos, es la postura correcta, es yo voy a ser parte del plan de distribución, no del plan de consumo. No pasa nada a las personas que se sientan y consumen, esa es la multitud, pero la invitación que Jesús nos está haciendo no es a que seamos la multitud que consume, sino los discípulos que distribuyen. Los discípulos que distribuyen, en la invitación de Jesús es no seas parte del que consume, no seas solamente un consumidor más, métete a la línea de distribución divina, que si tú te metes a mi cadena de reparto, tú vas a ser abundantemente bendecido. Yo creo que todo lo que tú y yo distribuimos se multiplica, mientras que lo que guardamos se envejece. Todo lo que tú distribuyas, todo lo que tú repartas se multiplica, pero lo que guardas se envejece. Hay que tener cuidado de no convertirnos en ese tipo de cultura de consumo, de personas que solo piensan en consumir y en guardar y en acumular y se les olvida que mucho de lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos tiene que ver con repartir y con dar a los demás. La pregunta que yo te haría es, ¿eres un almacén o eres un centro de distribución? ¿Eres un depósito, una bodega que almacena, que simplemente guarda? ¿O eres un centro que constantemente está distribuyendo, donde entra del cielo y sale a repartir, entra del cielo y sale a repartir? El cuadro de Dios es distribuye, entrega, reparte, no te quedes con eso. Los discípulos no dice la Biblia que dijeron, pero espérate, comemos nosotros primero Jesús por si acaso y después les damos. Fíjate que muchas veces la mentalidad de nosotros los líderes es primero yo y después el resto.
Y yo mismo he predicado de que uno tiene que estar bien para bendecir a otros, pero es que la línea es muy fina entre decir yo necesito estar bien a decir yo no puedo ayudar a nadie porque yo primero como y después ayudo. Ey, si hay gente con hambre, comemos todos. Todos nos sentamos y distribuimos y miramos a ver qué Dios puede hacer con estos 5 panes. Al final no alcanzan para todos, prefiero distribuir para ver cuál es el milagro que Dios va a hacer. Tú conoces la historia, dice en el versículo 12, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos Jesús, recojan los pedazos que sobran, porque quiero decirte algo, siempre que te vuelves aliado en la cadena de distribución, te va a sobrar. Siempre que te vuelvas solo un consumidor, va a faltar, te vas a estar escaso. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas llenas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de lo que habían comido. Métete en el plan de distribución de Dios. No te des el lujo de quedarte por fuera. Ten mentalidad de distribución. Sé generoso. Reparte lo que Dios te ha dado. Comparte con otros. Y número 5 y último, yo creo que Jesús quiere, en relación a la mentalidad de escasez, enseñarnos acerca de la importancia de vivir lo eterno y lo temporal. La importancia de vivir un balance, un equilibrio entre lo eterno y lo temporal. Yo creo que en ocasiones nosotros vivimos demasiado enfocados con las cosas terrenales y perdemos de vista las cosas eternas. Dice la Biblia en el versículo 14, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decían verdaderamente, este es el profeta que había de venir. Y en Mateo capítulo 6 del 19 al 21 dice, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbe echan a perder las cosas y donde los ladrones roban, háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la rumbe que pueden corromper ni ladrones que les roben, pues donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Cuál es la lección que nos quiere dar Jesús con esto? Acumulemos, pero acumulemos tesoros arriba. Y arriba se acumula repartiendo, abajo se acumula guardando. Métete en el plan de repartir, de dar, que eso empieza a acumular tesoros para ti arriba. No acumules tesoros aquí abajo, empieza a tener un balance entre lo eterno y lo temporal. Cuando acumulas estás pensando en lo temporal, cuando repartes estás pensando en lo eterno y estás acumulando para la eternidad. Así que cambiemos esa mentalidad, dejemos de tener una mentalidad de escasez y entendamos que Jesús quiere enseñarnos a confiar en su providencia, a confiar en su provisión, a confiar en su suficiencia. También quiere prepararnos para la abundancia, aunque ahorita no hay, Él quiere que nos preparemos para la abundancia, Él quiere que soltemos lo que tenemos para que podamos recibir lo que Él tiene. Él quiere que nos metamos en el plan de distribución y que tengamos una mentalidad más de lo eterno que de lo temporal. Y si hacemos eso, yo sé que Dios va a hacer un milagro sobrenatural en nuestras vidas y vamos a ver cómo se multiplica aquello que hoy no es suficiente, pero que si lo ponemos en sus manos, Él toma de las manos de Dios y nos da abundantemente y multiplicado lo que nosotros necesitamos. Así que bueno, le pido a Dios que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Por favor, como siempre lo hago, compártelo, mándaselo a alguien más y déjame saber que lo escuchaste. Esto fue Marte, un podcast fuera de este mundo con Felipe Echeverry. Nos vemos en el próximo. Gracias. Chao, chao.